Estamos hablando del empoderamiento ciudadano. Consideramos que es muy relevante que estemos conscientes de la importancia de que cuando nos reunimos con otros ciudadanos como nosotros para poder resolver un problema que puede ser de la comunidad o para poder formular una iniciativa o dirnos una iniciativa que va a cambiar alguna legislación de carácter federal o cuando tenemos la posibilidad de sentarnos con los candidatos a los puestos de elección popular para exigirles y decirles cuáles consideramos que son los puntos relevantes que ellos deben llevar a cabo en el trabajo legislativo, pues que eso también lo podamos documentar, porque finalmente el quehacer ciudadano es un trabajo cotidiano, pero consideramos que también tenemos que darle forma, tenemos que darle coherencia y tenemos que documentarlo. Y para ello vamos a platicar con Alejandro Celis, que es el director general de una organización de la sociedad civil que está fundamentalmente encaminada a promover la participación de la ciudadanía, pero sobre todo al empoderamiento del ciudadano. Alejandro, buenas noches y gracias por acompañarnos. Tulio, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Pues para empezar, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Pues mira, para ser muy sintéticos y que la gente se pueda quedar con eso y preguntarse ellos mismos, yo te diría que un buen ciudadano es alguien que dedica parte de su tiempo, de su talento y de sus recursos para la construcción del bien común. Digamos, no basta con cumplir nada más lo que nos toca, sino hay que ir un poquito más allá y pensar en estas tres cosas es fundamental. Y añadiría, muy en consonancia con lo que estuvo en la primera mitad del programa, que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos en política. Mínimo saber quién nos está representando, quién está hablando por nosotros, porque esto tiene una relevancia significativa. Sí, es como si nosotros tuviéramos una organización empresarial y no nos preocupara quién es el representante de nuestra organización empresarial, por ejemplo, ante la Secretaría del Trabajo para poder llevar a cabo toda la instrumentación de la reglamentación en materia laboral y que, bueno, pues que ese fuera un tema que digamos, no, pues eso es parte de la empresa. Déjame exagerar. Es como si dejara yo aquí mi celular y mi cartera y no preguntara quién va a pasar. Y quien va a pasar se lo va a llevar. Entonces le damos nuestro voto y le damos nuestra confianza a alguien que va a hablar por nosotros, que va a salir al teléfono que marque nuestro número y que va a hablar y que va a decir y que va a tomar decisiones. Y son decisiones que tienen que ver sobre nuestra cartera, sobre las reglas que vamos a tener para hacer negocios, sobre cómo vamos a pagar sueldos, sobre cuántos impuestos vamos a pagar, sobre cuál va a ser la normatividad de lo que nos rodea y no nos está importando. Lo estamos dejando a lo que sea, a lo que venga, pues qué pasa el que venga, y que se lo lleva como si lo regaláramos. Y tenemos que tener conciencia de eso. Le estamos dando voz, por eso digo el celular, y le estamos dando recursos con nuestros impuestos para que decida sobre lo que vamos a hacer de trabajo y demás. Entonces, si lo vemos así, yo les preguntaría si van a tachar en unos meses aleatoriamente o van a ver a quién le dan su celular y su cartera, ¿no? Por eso pensaba que es importante que los ciudadanos conozcan la relevancia de las responsabilidades que ellos tienen, porque si finalmente me dicen, oye, yo tengo que votar por un candidato sin saber exactamente lo que van a hacer por nosotros, pues difícilmente pueden darle esa importancia y pueden priorizar la necesidad de conocerlo, pero también de exigirle no solamente el perfil que deben cumplir, sino las características profesionales que debe tener su trabajo. Totalmente. A mí me gustó mucho el sondeo que hicieron y a mí me gustaría entrelazar dos cosas. La primera cosa es si lo hacen bien o mal. Y la mayoría dijo que lo hacían mal. Hubo dos que tres que dijeron qué habían hecho y cómo lo habían hecho y demás, pero gran parte dijo que estaba mal. Y después cuando les preguntaron, oye, ¿quién está mal? No supieron quién estaba mal. Entonces, lo que tenemos es que nosotros como ciudadanos tenemos un mal concepto del diputado, en este caso la asamblea, pero no nos interesa ver cómo hacerlo bien, no nos interesa ver quién es el que habla por nosotros, no nos interesa ver qué decisiones está tomando por nosotros y entonces nos distanciamos. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque este distanciamiento es lo que generan todas las catástrofes que nos vienen. ¿Por qué? Porque yo estando lejos y sin ningún reflector, pues entonces tengo espacio total para decidir lo que sea con impunidad, sin rendición de cuentas, sin transparencia, en una opacidad total. Entonces, nosotros como ciudadanos, más allá del quejarnos de que si está bien o está mal, yo no digo que sea bueno o malo el trabajo, no estoy entrando en eso,
pero decir, sí conoce si lo hace bien o mal, y sí ve a poner focos a donde está trabajando, y sí ve a pedir cuentas, y sí ve a querer transparencia de lo que está haciendo. Independientemente de este discurso de decir es que son nuestros impuestos y demás, bueno, si ya no nos importa lo que gastamos, mínimo que nos importa lo que vivimos, que nos importa las consecuencias de nuestro día a día, de tenerlos en un espacio alejado, oscuro, y nosotros estar por otro lado diciendo qué mal están allá, y tienen que estar, ¿no? Como una situación dada, y tenemos nosotros la posibilidad de decir quién es el que puede estar y quién queremos que esté, no como una consecuencia negativa, sino como una consecuencia positiva de la participación, del involucramiento. Tú sabes todo lo que luchamos, cuántas organizaciones, para que hubiera candidatos ciudadanos, para luchar más allá de las figuras típicas de los partidos políticos, y tenemos la posibilidad de ponerlos, y tenemos la posibilidad de que ellos sean los que lleven las luces, de que ellos sean los que lleven los reflectores, y de que empezar a transparentar eso, y de que nos empecemos a interesar. Es increíble ver cómo en otros países actos de corrupción de este tamaño acaban con la dimisión de los funcionarios, y aquí cosas enormes, grandes, que se ven desde la calle. No pasa nada. Y no pasa nada porque está oscuro, porque está opaco, porque no hay un involucramiento de la ciudadanía con esto. Y eso se aprovecha. Y lo que queremos es alguien que regrese a decirnos qué pasa, porque nosotros estamos no solo preguntando, sino acompañando y diciendo, oye, ¿has pensado qué pasa si hacemos esto? Oye, ¿por qué quieres decidir aquello? Si lo mejor para la comunidad es esto y demás. Y quien sí lo hace es el partido político. Y entonces tenemos nuestra partidocracia, donde el partido es el que decide sobre el ciudadano, porque el ciudadano le cede su lugar al partido. Pareciera ser que entonces que la participación de los ciudadanos ante estos actos pues se resume en poder compartir un famoso meme, que el meme es esta representación gráfica de una fotografía donde se le añade un mensaje en tono de broma, y pareciera ser que ese es el grado de participación actual de los ciudadanos. Más Ciudadanía ha trabajado en los últimos años de manera importante en lo que le llamamos el empoderamiento ciudadano. ¿Por qué no nos platicas cuál es el concepto en términos muy claros, muy concretos, de qué significa empoderar a los ciudadanos y cómo podemos nosotros asumir ese rol de ciudadano? Mira, el empoderamiento ciudadano es que el ciudadano sepa que tiene poder y no necesita ser diputado, no necesita ser senador, sino por el hecho de ser ciudadano y de participar tiene poder. Entonces pensamos y empezamos a acercarnos con empresas, con partidos y demás, a decirles, oye, danos las facultades de darnos cuenta de que tenemos el poder. ¿Cómo le hacemos para compartir con la gente estos mecanismos de interacción? Y entonces, después de mucha reflexión, generamos un programa que se llama Currículum Ciudadano. Entonces, el Currículum Ciudadano considera que nosotros no solo somos nuestra experiencia académica, no solo somos nuestra experiencia profesional, sino que somos también un factor de cambio dentro de nuestra comunidad y somos un elemento importante de nuestra comunidad. Y ahí también interactuamos. Y ahí también tenemos un espacio al que podemos llegar o del que rehuimos. Entonces, el currículum ciudadano es un poco lo que te decía hace rato, preguntar es, ¿qué es lo que haces en términos de tiempo y talento por el bien de tu comunidad? ¿Qué es lo que haces con recursos para generar una mejor comunidad? ¿Y cómo respondes a tu responsabilidad ciudadana en política? Es un cuestionario muy sencillito, estructurado, que se tarda 3 minutos en llenar y que un poquito empieza a preguntarte de lo que estoy pudiendo hacer, ¿qué hago? INEGI sacó un estudio, dijo que 1.14% de México hizo trabajo voluntario el último año. En Estados Unidos 85% ha participado en alguna organización de la sociedad civil en el último año. Y participa siendo el coach de los vecinos del fútbol de las niñas. Y participa preguntándole al papá que cuándo van a ir al museo, por qué los quiere llevar y él puede ser el guía para que no le cueste a la escuela. Y digamos, son participaciones que a veces podemos desestimar. Pero este personaje que se junta para entrenar a los niños del vecindario hace que los papás se junten, que platiquen los problemas que hay en la comunidad, que si sale un bache digan, oye, ¿quién le va a mandar la carta a nuestro representante? ¿Y quién va a dar seguimiento para ver que lo tapen? ¿Y por qué el alumbrado no está sirviendo? ¿Ya se dieron cuenta que en aquella esquina están asaltando? Oigan, ¿conocen a la pandilla que está? Podemos hablar con ellos. Y entonces estos espacios de encuentro empoderan. Y nosotros estamos con la pésima costumbre
decir, ¿cuándo llegará el gobierno a quitarnos esta pandilla? ¿Y cuándo llegará a tapar el bache? ¿Y cuándo llegará? Y el cuándo llegará, pues nos tiene desesperados, ¿no? Y entonces me acuerdo que en alguna época tenías la bandera muy fuerte del ya me cansé, pues yo lo cambiaría y diría, yo ya me cansé de que como ciudadanos no participemos y que no tomemos nuestro entorno como parte nuestra, como parte de nuestra esencia. Es increíble que nosotros en nuestra casa, yo nunca he visto a nadie que caiga unas papitas y las tire en la sala de su casa. Pero sí lo he visto en las plazas públicas, en los parques, de los coches que salen colillas volando, chicles y demás, porque no hemos entendido que el espacio público es también nuestra casa. Y como no lo hemos entendido, nos hemos refugiado en otro lado y nos alejamos. Entonces el currículum ciudadano es un poco preguntar, ¿qué estás haciendo por eso? Y justamente en esta época, y aprovechando que hablabas de los diputados locales y que ya hablaste de los diputados federales, estamos haciendo un esfuerzo con otras organizaciones para preguntarle a nuestros candidatos qué han hecho por su comunidad. ¿Para qué? ¿No? Digamos, es como la pregunta lógica, oye, ¿qué me importa si el candidato ha estado en una organización o no? ¿Qué me da? Y la parte que yo invitaría a pensar al auditorio es, a mí sí me importa saber si la persona que quiere hablar conmigo encabeza una causa, si ya se casó con que no quiere niños en la calle y el proceso de sacar a los niños de la calle hizo que se diera cuenta que había leyes que estaban mal, que había incentivos negativos dentro de las delegaciones, que había uniones sindicales de vecinos y demás que estaban atacando estas cosas y encontró en la política el medio para resolver esos problemas. Esa persona es la que yo quiero que hable por mí y no un personaje que lleva toda su vida partidista y que ve a la diputación como un medio para llegar a una gobernatura o a una presidencia municipal y después querer ser presidente y romper esa dinámica y que sean las causas las que nos muevan para cambiar nuestra propia sociedad. O sea, es decir, que la actividad ciudadana como un quehacer cotidiano sea parte del perfil y la responsabilidad de un candidato de elección popular. Por ejemplo, en muchos países, cuando uno aspira a una beca de carácter académico, muchas veces los comités de selección para la beca evalúan con la misma proporción, o sea, con el mismo peso, que hayas hecho alguna actividad ciudadana, como tú la mencionabas, que hayas sido el el presidente de la sociedad de alumnos de tu carrera, o que hayas participado en la organización vecinal del conjunto horizontal donde vives, o que hayas tenido la posibilidad de articularte con otros jóvenes, hayas formado un grupo estudiantil para proponer mejoras en la escuela en la que estudiaste, como elementos, y eso tiene que ver con el currículum ciudadano. Claro. Y esos son los elementos que muchas veces en estos comités de becas, por ejemplo, evalúan con el mismo peso. Yo creo que eso es parte del currículum ciudadano. Tulio, sí, tuve la oportunidad de leer una entrevista del jefe de admisión de Harvard. Y entonces le preguntaban, oye, ¿y qué elementos consideras importantes? Y dice, mira, yo considero muy importante el elemento del trabajo social. Y dicen, ¿cómo? Pero pues no quieres uno que te haya sacado 10 durante el high school, ¿no? Que es la prepa o demás. No, dice, porque Harvard es Harvard, porque aquí generamos a líderes mundiales. Y los líderes mundiales privilegian su entorno y privilegian el bienestar del mundo, digamos un poco de ego decir del mundo, pero digamos así lo decía él. Decía, ellos privilegian el bienestar del otro por sobre el hacerse millonarios. Yo no quiero que Harvard sea una fábrica de millonarios. Yo quiero que Harvard sea un espacio de líderes mundiales. Y esa conciencia se genera en la calle, se genera ayudando, levantando el papel, ayudando a cruzar y se genera todavía mejor en espacios organizados, en gente que tú conoces bien, que dedica su vida, su pasión, sus recursos a ayudar a gente que no conoce, pero que entiende y que comparte el sufrimiento que es la pobreza, el sufrimiento que es la discapacidad, el sufrimiento que es a lo mejor el esperar que el gobierno llegue a solucionar todo con la esperanza de que ahora sí el señor candidato me cumpla, etcétera. Esos sufrimientos, esa gente se ha tropezado 400 veces y ha aprendido. Entonces vale la pena acercarse con ellos, que ya tienen estructuras sólidas, formales y que saben cómo hacerlo y que además Hacienda los tiene más fiscalizados que a cualquier empresa por los recibos deducibles para llegar a comprometerse, sensibilizarse y cambiar la sociedad. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si ese 1% lo convirtiéramos en 2, lo convirtiéramos en 3, cuando vemos que Acapulco se inunda y son olas y olas de ayuda y estamos hablando de un 1%? ¿Qué pasaría si fuera el 10? ¿Qué México tendríamos? Tendríamos un México que ningún candidato siquiera se atrevería a visualizar. Tendríamos uno mucho mejor,
Porque ese México está en nosotros, está en usted que está viendo la tele, está en usted que puede salir mañana a plantar un arbolito en su camellón y que ese arbolito del camellón va a ayudar a generar un mejor ambiente en la comunidad, porque desde esas acciones tan chiquitas hasta todo lo que usted pueda estar pensando, los ejemplos que aquí han salido se pueden hacer. Ese es el México que queremos y ese es el México que los ciudadanos podemos construir. Y como podemos construir, somos los ciudadanos empoderados los que queremos ese México y los que tenemos que ir por él. Yo creo que aquí, un poco en este diálogo que Sí. tenemos, se me ocurre la idea de que tenemos que construir las organizaciones de la sociedad civil un concepto que se llame la lealtad ciudadana. Porque hoy, como tú lo mencionabas y como lo conversábamos al inicio del programa, los partidos políticos, a través de sus candidatos, lo que buscan es el fortalecimiento de la lealtad del candidato hacia el partido político, que es el que lo está designando. Y ante la ausencia o la falta de posicionamiento por parte de los ciudadanos, pues el candidato dice, oye, no, yo que tengo que rendirle cuentas al presidente de mi partido político. O yo a quien tengo que rendirle cuentas es el coordinador de la fracción parlamentaria de mi partido. Y cuando se presenta una iniciativa de ley, ya sea en el Congreso Federal o en el Congreso local, más que responder a los intereses del distrito electoral que representa, pues responde a los intereses del coordinador de la fracción parlamentaria, quien es el que le da la posibilidad de acceder a una comisión legislativa y a recursos y asesores y a una serie de beneficios que a los ciudadanos que son los que lo eligieron. Pero yo añadiría a esta lealtad ciudadana que nosotros tengamos lealtad hacia nosotros mismos como sociedad. ¿Por qué? Porque si yo no sé quién es mi diputado y si yo no sé qué decisiones está tomando, el coordinador parlamentario sí lo va a saber. Vamos a ir a un corte, Alejandro, Perfecto. y si quieres regresamos para Quedamos platicar con eso. de este concepto de la lealtad ciudadana. Y me gustaría a nuestros amigos invitarlos a que nos escriban en las redes sociales si consideran que es importante que todos tengamos un currículum ciudadano. Regresamos.